Neurociencia del propósito. Descubre qué sucede en tu cerebro cuando tienes un porqué. Cuando despiertas sin una razón clara para hacerlo, algo en tu interior comienza a apagarse. No lo notas de inmediato. Sigues tu rutina, cumples con lo que se espera, pero dentro de ti hay un leve ruido. La sensación de que tu mente se mueve, pero tu vida no avanza. La neurociencia lo explica con precisión. Un cerebro sin propósito se comporta como un sistema desconectado. Las neuronas pierden sincronía, la dopamina deja de fluir, y la energía que antes impulsaba tu acción se dispersa en pensamientos sin dirección. Pero cuando aparece un porqué, algo cambia profundamente. No es solo motivación, es reorganización. Es el instante en que tu cerebro, tu cuerpo y tu conciencia comienzan a trabajar como un solo organismo. Las redes neuronales encargadas de la planificación, la memoria y la emoción se encienden al mismo tiempo. Es como si una nueva melodía se activara dentro de ti, una sinfonía entre la razón y el sentido. Durante siglos, los filósofos buscaron el propósito como un misterio del alma. Hoy la ciencia puede observar su huella en imágenes cerebrales. Regiones que antes estaban apagadas comienzan a comunicarse, y esa comunicación da lugar a una claridad que muchos llaman despertar. No es magia, es biología en acción. Es la evidencia de que la mente no solo reacciona al mundo, lo crea cuando encuentra significado. Piensa en ello por un momento. Todo en la naturaleza actúa con propósito. Las plantas crecen hacia la luz, los ríos fluyen hacia el mar, las estrellas giran en órbitas exactas. Solo el ser humano tiene el privilegio y el riesgo de perder su dirección interior. Y cuando lo hace, su cerebro entra en un estado de ruido constante. Busca placer inmediato, distrae su atención, repite hábitos sin alma. Pero en cuanto recuerda su porqué, todo se reordena. El caos se transforma en mapa. Este video no busca decirte cuál es tu propósito. Busca mostrarte lo que ocurre dentro de ti cuando lo encuentras. Porque entender tu cerebro es entender el lenguaje con el que tu alma intenta comunicarse contigo. A lo largo de este viaje descubrirás cómo un simple cambio en tu enfoque puede liberar energía mental, activar nuevas conexiones neuronales y despertar la sensación más poderosa de todas, la de saber que tu vida tiene dirección. Lo que viene a continuación no es teoría, es experiencia. Vamos a entrar capa por capa en el laboratorio más fascinante que existe, tu propia mente. El cerebro y el vacío del sentido. Cuando una persona vive sin propósito, su cerebro entra en un modo de supervivencia silenciosa. No hay peligro inmediato, pero sí una sensación difusa de vacío. La ciencia lo llama desactivación de la red de significado, un estado en el que las áreas cerebrales encargadas de conectar pensamiento, emoción y acción dejan de sincronizarse. Es como si la orquesta siguiera tocando, pero cada instrumento lo hiciera por separado. El resultado: ruido mental, fatiga emocional, pérdida de dirección. Filosóficamente, este vacío ha sido descrito durante siglos como la desorientación del alma. En términos modernos, es la mente desconectada de su causa. Cuando no sabes para qué haces lo que haces, el cerebro entra en modo automático. Repite rutinas, busca recompensas inmediatas, pero no encuentra satisfacción duradera. La dopamina, ese neurotransmisor que nos impulsa hacia lo que deseamos, se libera en ráfagas cortas, inestables, sin sentido de progreso. Es la biología del estancamiento. Sin un propósito claro, el cerebro se vuelve vulnerable a la dispersión. Comienza a buscar estímulos constantes, notificaciones, entretenimiento, comparaciones, ruido externo. Es su manera de compensar la falta de dirección interna. Pero en realidad, cada distracción es solo un intento fallido de llenar un vacío más profundo, la ausencia de significado. Lo que llamamos falta de motivación no es pereza, es desalineación neuronal. Tu mente no se niega a actuar, simplemente no encuentra una razón coherente para hacerlo. Aquí es donde la filosofía y la ciencia se cruzan. Los antiguos decían que un hombre sin propósito se convierte en su propio laberinto. Hoy sabemos que ese laberinto tiene forma de red neuronal caótica, donde la atención salta de una idea a otra sin lograr foco. El cerebro, al no tener un hilo conductor que una sus procesos, se desgasta más rápido, duerme peor y procesa el mundo con menos claridad. Comprender esto no es un acto de culpa, sino de conciencia.
No se trata de reprocharte por estar perdido, sino de entender que tu mente está esperando una señal, un motivo lo suficientemente fuerte como para reorganizar todo su sistema. Porque cuando el cerebro detecta significado, deja de sobrevivir y empieza a crear. Y esa creación, como verás en el siguiente tema, no es solo mental, es física, medible, y transforma la manera en que percibes la vida. Cuando el cerebro encuentra un ¿por qué? En el instante en que una persona descubre una razón profunda para actuar, su cerebro cambia de estado. La actividad neuronal se sincroniza, la dopamina se libera de forma sostenida y el sistema nervioso se reorganiza hacia una dirección común. La neurociencia lo llama coherencia cerebral, un alineamiento entre pensamiento, emoción y acción. Pero más allá de los términos técnicos, lo que ocurre es algo más íntimo. El caos interno comienza a tener sentido. Imagina que tu cerebro es una red eléctrica. Cuando no tienes propósito, las luces parpadean sin ritmo, algunas zonas se sobrecargan y otras permanecen apagadas. Pero al definir un porqué, todas las corrientes se reordenan. La energía fluye con dirección, el cuerpo responde y la mente experimenta una claridad que no depende de circunstancias externas. De pronto, el esfuerzo deja de ser agotador y cada paso, por pequeño que sea, se siente con propósito. La ciencia ha observado esto en estudios donde las personas conectan su trabajo o sus metas con un sentido personal mayor. En esos casos, las regiones cerebrales asociadas a la motivación, la planificación y la resiliencia se activan de manera conjunta. Lo que antes era fatiga se transforma en resistencia. Lo que antes era duda se convierte en enfoque. Este fenómeno no es emocional únicamente, es fisiológico. El cerebro optimiza sus recursos cuando sabe hacia dónde va. La filosofía ya intuía este principio. Aristóteles hablaba del telos, el fin que da forma a toda acción humana. Hoy, la neurociencia traduce ese telos como una orientación interna capaz de generar coherencia biológica. Tener un porqué no es un lujo espiritual, es una necesidad cerebral. Sin él, el sistema pierde eficiencia. Con él, todo se integra. El cuerpo también responde. El sistema inmunológico mejora, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye y las emociones se estabilizan. Porque cuando tu mente sabe a dónde pertenece, el cuerpo deja de luchar contra ella. Es una alianza invisible, una sinfonía entre química y conciencia. Y lo más fascinante, cuando el cerebro trabaja con propósito, comienza a moldearse. Las conexiones neuronales se fortalecen, la atención se vuelve más selectiva y la percepción del tiempo cambia. La vida deja de sentirse como una serie de tareas inconexas y empieza a experimentarse como una historia coherente. En el siguiente tema entraremos en el corazón de ese proceso, cómo el propósito puede literalmente reprogramar tu cerebro a través de la neuroplasticidad, la capacidad de crear nuevas rutas mentales cuando eliges un nuevo sentido para tu vida. La neuroplasticidad del propósito. Reescribir tu cerebro. Desde dentro. Tu cerebro no está diseñado para permanecer igual. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción repetida modifica físicamente sus conexiones. A eso la ciencia lo llama neuroplasticidad, y es la base biológica de toda transformación humana. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando tu mente encuentra un propósito, esa neuroplasticidad se acelera. El cerebro interpreta el propósito como una señal de supervivencia superior, una orden de reorganizarse para sostener aquello que da sentido. Imagina que tu cerebro es un jardín. Durante años has regado ciertas rutas mentales, la duda, la comparación, la rutina sin sentido. Pero cuando aparece un propósito, esa energía se redirige. Nuevas conexiones comienzan a crecer, se fortalecen los caminos asociados a la claridad, al enfoque y a la perseverancia. Y lo más sorprendente es que el cerebro no distingue entre lo que imaginas con convicción y lo que vives. Cuando visualizas con propósito, las redes neuronales actúan como si ya estuvieras experimentando esa realidad. Joe Dispenza lo describe como el proceso de pensar más allá de lo conocido, y la neurociencia lo confirma. Al sostener pensamientos coherentes con tu propósito, las neuronas que antes operaban por inercia se reorganizan, creando nuevos circuitos de identidad. Dejas de reaccionar, comienzas a diseñar. Dejas de repetir el pasado,
empiezas a construir un futuro mentalmente real antes de que lo sea en el mundo físico. La filosofía complementa esta idea con una verdad profunda. No cambias porque deseas algo nuevo, cambias porque te conviertes en alguien nuevo. Epicteto lo habría dicho de otro modo. No te sucede lo que imaginas, te sucede aquello para lo que te entrenas a imaginar. Y ese entrenamiento ocurre dentro de tu sistema nervioso cada vez que eliges sostener pensamientos alineados con tu porqué. Cuando un propósito es auténtico, tu cerebro no lo trata como un deseo pasajero, sino como una instrucción prioritaria. Libera dopamina para sostener el esfuerzo, fortalece las sinapsis relacionadas y reduce la actividad en las zonas del miedo. En otras palabras, tu mente aprende a creer en ti porque tu propósito le da una razón biológica para hacerlo. Este proceso no es inmediato, pero es inevitable cuando lo practicas. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, las rutas neuronales del sentido se consolidan, y con ellas surge una nueva percepción. Ya no vives para sobrevivir, sino para expresar algo que solo tú puedes aportar. En el próximo tema, exploraremos cómo mantener esa neuroplasticidad activa, cómo evitar que el cerebro regrese a los viejos patrones, y cómo convertir tu propósito en una fuente constante de energía mental y claridad interior. Mantener viva la neuroplasticidad. El arte de reafirmar tu porqué. Descubrir tu propósito activa tu cerebro. Mantenerlo vivo lo transforma. Aquí entra en juego una ley silenciosa de la neurociencia. Todo circuito que no se refuerza, se debilita. Tu propósito no se pierde porque el mundo lo robe, sino porque la mente deja de recordarlo. El cerebro necesita repetición con emoción para consolidar un patrón. Sin esa práctica consciente, las rutas nuevas se disuelven y los viejos hábitos regresan a ocupar su lugar. Cada vez que te despiertas y reconectas con tu porqué, estás entrenando a tu sistema nervioso para elegir conscientemente el sentido por encima de la distracción. No es motivación pasajera, es fisiología dirigida. Cuando repites una intención con presencia, tu cerebro libera dopamina anticipatoria, la energía del movimiento. Con ella, las redes de enfoque y gratificación se reactivan, y tu mente vuelve a alinearse con su dirección interna. La filosofía lo entendería como un acto de disciplina del alma. Los antiguos sabían que la claridad no es un instante de revelación, sino un ejercicio diario de memoria. Reafirmar el propósito es recordar quién eres antes de que el mundo te diga quién deberías ser. Y cada vez que lo haces, fortaleces el puente entre la conciencia y la acción. En la práctica, esto significa sostener tus pensamientos en coherencia con tu propósito, aun cuando el entorno cambie. Significa observar los impulsos que te alejan y usar la atención como ancla para volver. El propósito no vive en el futuro, se actualiza en cada decisión que tomas hoy. Cuando eliges actuar desde tu ¿por qué?, el cerebro refuerza esas conexiones, y con el tiempo, el sentido se vuelve automático. La clave no está en buscar más motivación, sino en entrenar la mente para recordar su dirección. La neuroplasticidad del propósito se mantiene viva con conciencia, repetición y emoción, no con esfuerzo forzado, sino con presencia intencional. Así tu cerebro deja de pedir pruebas para creer y comienza a crear para manifestar. En el siguiente tema exploraremos cómo esa coherencia mental y emocional no solo transforma tu cerebro, sino también tu energía vital, generando una sensación profunda de paz y expansión interior, el estado natural de un cerebro que vive en propósito. Energía mental. Cuando el propósito se convierte en paz. Hay un momento en que el propósito deja de sentirse como una meta y se transforma en un estado del ser. Es cuando tu mente y tu cuerpo ya no luchan entre sí. El pensamiento y la acción se vuelven uno, y la energía que antes gastabas en dudar se convierte en calma activa. Desde la neurociencia, este fenómeno se llama coherencia fisiológica. El cerebro, el corazón y el sistema nervioso se sincronizan en un mismo ritmo, generando una sensación profunda de equilibrio interior. Cuando tu porqué se vuelve parte de ti, la energía ya no se dispersa en mil direcciones. La dopamina se regula, el cortisol disminuye y tu atención se libera de la urgencia constante. No actúas por miedo a perder, sino por deseo de expresar. No trabajas para probar algo, sino para manifestar lo que ya sabes que eres. Y ese cambio químico, aunque imperceptible, se siente como un alivio. Es el momento en que la mente deja de correr detrás de la felicidad y empieza a generarla desde dentro. En ese estado, la motivación no depende del resultado, sino del significado. Cada acción, por pequeña que sea,
nutre el circuito de propósito en el cerebro. Tu sistema nervioso empieza a reconocer el bienestar no como recompensa, sino como punto de partida. Es cuando comprendes que la paz no es ausencia de movimiento, sino movimiento en armonía. Los filósofos lo llamaban serenidad del alma. La ciencia lo observa como estabilidad neurológica. Ambos describen lo mismo, un estado en el que pensar y sentir ya no se contradicen. Es ahí donde la energía mental deja de agotarse y comienza a expandirse. Mantenerte en ese estado no es cuestión de suerte, sino de práctica. Al vivir en coherencia con tu porqué, tu cerebro aprende a sostener esa paz incluso en medio del caos. Porque el propósito no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que tu mente los interpreta. Lo que antes era presión se convierte en dirección. Lo que antes era miedo se convierte en significado. En el próximo tema, veremos cómo este estado de coherencia interior puede inspirar a otros, expandiendo tu propósito más allá de ti y convirtiéndolo en una fuerza colectiva. La neurociencia de la influencia positiva y la conexión humana. La resonancia del propósito. ¿Cómo tu cerebro inspira a otros? Cuando una mente vive con propósito, su impacto no termina en ella. La ciencia demuestra que el cerebro humano está diseñado para resonar con los estados mentales de los demás. Las neuronas espejo, descubiertas en los años 90, permiten que experimentemos internamente lo que observamos en otros. Esto significa que tu coherencia no solo te transforma, sino que se transmite. Tu propósito puede literalmente reconfigurar los cerebros de quienes te rodean. Cuando hablas con convicción, tu tono, tus gestos y tus pausas comunican más que las palabras. El cerebro del otro detecta esa autenticidad como una señal de seguridad, confianza y dirección. Es una forma de contagio invisible. Tu estado neuronal influye en el suyo. Por eso las personas con propósito no solo inspiran, sino que generan orden en el entorno. Su claridad emocional actúa como un campo de estabilidad que otros perciben y buscan. La filosofía antigua lo expresaba con el concepto de logos interior, la fuerza que armoniza el pensamiento y la acción, y que al hacerlo irradia sentido. Hoy entendemos que ese logos tiene correlato biológico. Cuando vives alineado con tu ¿por qué?, tu cerebro emite patrones eléctricos y químicos que facilitan la empatía y la cooperación. En otras palabras, tu propósito modifica el comportamiento de los demás sin imponerlo. La resonancia del propósito crea conexión. En un mundo saturado de estímulos, una mente coherente se convierte en un punto de referencia, un recordatorio de lo que realmente importa. No necesitas convencer a nadie. Tu presencia, tu calma, tu energía ordenada hacen el trabajo. Es la neurociencia de la influencia sin esfuerzo, la forma más pura de liderazgo. Liderar con sentido, no con control. Pero esta resonancia también tiene una responsabilidad. Cuanto más claro es tu propósito, más visible se vuelve tu ejemplo. Cada decisión que tomas, cada palabra que eliges, refuerza el mensaje invisible que tu cerebro transmite. Es posible vivir con dirección sin perder la paz. Esa es la verdadera expansión del propósito, cuando deja de ser individual y se convierte en una red de conciencia compartida. En el próximo tema exploraremos cómo convertir esa resonancia en una práctica diaria, cómo diseñar tu entorno mental y físico para sostener un propósito que crece, se fortalece y continúa inspirando más allá de ti. Diseñar tu entorno mental, el laboratorio del propósito. Tu entorno moldea tu cerebro mucho más de lo que imaginas. Cada sonido, cada conversación, cada estímulo visual activa redes neuronales específicas. Si el entorno es caótico, tu mente se dispersa. Si es coherente, tu propósito se fortalece. Por eso, vivir con sentido también significa diseñar el contexto donde ese sentido pueda crecer. La neurociencia lo llama plasticidad dependiente del entorno. El cerebro se adapta a lo que repite y a lo que observa constantemente. Si cada mañana despiertas entre distracciones, tu mente aprenderá a fragmentarse. Pero si despiertas recordando tu ¿por qué?, tu sistema nervioso lo interpretará como la prioridad del día. La diferencia no está en la fuerza de voluntad, sino en el entorno que refuerza tus elecciones. Un espacio ordenado, una rutina consciente, una conversación significativa. Son pequeñas señales que tu cerebro traduce como coherencia. Y cuando la mente detecta coherencia externa, imita esa armonía dentro de sí.
Los filósofos sabían esto sin microscopios. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Hoy podríamos añadir, y el cerebro se tiñe del color de su entorno. Tu propósito necesita un laboratorio donde pueda practicarse todos los días. Puede ser tu habitación, tu trabajo o el silencio de tus pensamientos. Lo importante no es el lugar, sino la intención que lo habita. Cada estímulo que eliges es una semilla mental. La música que escuchas, las palabras que repites, los rostros con los que te rodeas. Todo envía información a tu sistema nervioso. Si eliges conscientemente tus estímulos, estás dirigiendo tu neuroplasticidad. Y ese es el acto más poderoso de libertad, decidir qué tipo de mente estás entrenando a ser. El propósito no florece en un entorno que contradice sus valores. Por eso, cada ajuste que haces, desde eliminar el ruido innecesario hasta dedicar unos minutos al silencio, es una instrucción que le das a tu cerebro. Esto importa. Con el tiempo, esas instrucciones se vuelven automáticas. Tu entorno deja de distraerte y empieza a recordarte quién eres. En el siguiente tema, veremos el resultado de esta práctica. Cómo un entorno diseñado para la coherencia produce un estado de expansión natural, donde el propósito ya no se busca ni se mantiene, sino que se convierte en la forma misma de vivir. Vivir en expansión, cuando el propósito se vuelve naturaleza. Llega un punto en el camino en que el propósito deja de sentirse como una meta a alcanzar y se convierte en tu modo de existir. Ya no lo persigues, lo encarnas. Tu cerebro, después de tanto entrenamiento consciente, ha integrado el sentido en su estructura más profunda. La neurociencia lo describe como un estado de eficiencia neural optimizada. La mente trabaja con menor esfuerzo y mayor claridad, porque ha dejado de resistirse a sí misma. En este estado, cada pensamiento tiene dirección y cada acción tiene raíz. La dopamina ya no aparece como un pico pasajero, sino como una corriente estable que alimenta la motivación sin desgaste. El sistema límbico, donde habita la emoción, y la corteza prefrontal, donde se toman decisiones, comienzan a actuar como aliados. Es la unión de lo que sientes con lo que eliges. El cerebro se vuelve un reflejo del alma en calma. La filosofía lo habría llamado sabiduría práctica, vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza interior. Pero ahora comprendemos que ese equilibrio tiene base física. Tu mente literalmente cambia su patrón de ondas, tu respiración se regula, tu percepción del tiempo se expande, ya no reaccionas al mundo, respondes desde tu centro, y en esa quietud activa surge algo inconfundible: paz con dirección. Vivir en expansión no significa huir del dolor, sino entenderlo como parte del movimiento. El cerebro aprende a no resistirse a las emociones, sino a usarlas como señales. La tristeza se convierte en introspección, la duda en ajuste, la alegría en gratitud. Cada estado mental se integra al propósito como un instrumento más en la sinfonía de tu conciencia. Ya no hay fragmentos, solo unidad. En este punto, el propósito se vuelve tu lenguaje natural. No tienes que recordarlo ni afirmarlo. Simplemente fluye. Todo lo que haces, dices o piensas parte de ese sentido central. Y el entorno, personas, oportunidades, caminos, responde a esa frecuencia coherente. La ciencia lo explica como resonancia emocional, pero se siente como armonía vital. Y así, sin esfuerzo, el propósito se vuelve contagioso. Inspiras porque encarnas, enseñas porque vives, transformas porque comprendes. Tu cerebro ha aprendido lo esencial, que el sentido no se busca fuera, se despierta dentro. En la próxima y última parte, llegarás al cierre, la reflexión final y el llamado a acción consciente para sellar esta experiencia, uniendo mente, cuerpo y propósito en un solo impulso vital. El regreso al centro, donde la ciencia encuentra el alma. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en una sola verdad. Tu cerebro no busca solo sobrevivir, busca sentido. Y cada vez que lo encuentra, reordena su química, su estructura y su energía para sostenerlo. El propósito no es una idea abstracta ni una promesa espiritual. Es un fenómeno biológico, una organización del sistema nervioso que transforma la percepción, la emoción y la acción en una sola dirección coherente. Cuando entiendes esto, tu vida deja de ser una reacción a lo externo y se convierte en una expresión de lo interno.
Lo que antes llamabas destino empieza a tomar forma desde tus pensamientos más conscientes. Cada elección, por pequeña que sea, refuerza una red neuronal que te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Esa red es tu mapa. Ese mapa, tu camino. Y ese camino, tu paz. La filosofía lo ha dicho de 1000 maneras. Conócete a ti mismo. La ciencia lo confirma. Al conocerte, tu cerebro cambia. Pero el conocimiento no se completa en la teoría. Se consolida en la práctica diaria de recordar tu porqué. Porque el sentido no se impone, se cultiva. Y cultivarlo es el acto más profundo de libertad. No necesitas más motivación, solo atención. No necesitas más fuerza, solo dirección. Porque cuando una mente se ordena, todo lo demás se alinea. La energía fluye, las decisiones se simplifican, el miedo se diluye. Lo que antes parecía esfuerzo se convierte en ritmo natural. Ahora es tu momento de aplicarlo. Cierra los ojos unos segundos y repite en silencio tu porqué. No lo analices, siéntelo. Permite que esa frase recorra tu cuerpo, que despierte las zonas dormidas de tu mente. Imagina cómo cada célula se alinea con esa dirección, porque esa imagen no es fantasía, es neuroplasticidad en acción. Es tu cerebro obedeciendo a tu propósito. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Llévalo contigo mañana, la próxima semana, cada vez que el ruido del mundo intente confundirte. Recuerda que el propósito no se encuentra una vez, se recuerda 1000 veces hasta que se vuelve tu naturaleza. Y cuando lo haga, descubrirás que no hay separación entre ciencia y alma, entre pensar y sentir, entre buscar y vivir. Solo hay coherencia, y en esa coherencia comienza una nueva vida.